Nos acompañan, tiene obviamente el seminario un fuerte acento cordobés del centro del país. Estamos enfocados, es una universidad muy enfocada en los procesos territoriales, de nuestra Universidad de Villa María, y el equipo de trabajo, de investigación y las cátedras que lo organizaron y que llevan adelante este seminario, tienen desarrollo con organizaciones del cooperativismo de servicios, de trabajo, agropecuarias, es decir, las que básicamente conforman ese ecosistema de la economía social y solidaria del centro del país. Pero obviamente no se restringe a eso, sino que va a haber invitadas e invitados de distintos lugares donde se van a combinar personas del área pública, funcionarios y funcionarias, personas que vienen trabajando en los procesos y vienen desarrollando su acción en los procesos de la economía social y solidaria, y por supuesto, compañeros y compañeras del ámbito académico. Es decir, estamos pensando en un espacio de encuentro de saberes que nos permitan construir algunas nociones o algunas ideas sobre la temática. Eh, Se piensa en 3 encuentros, incluidos esta clase inicial o este encuentro inicial, donde se van a abordar distintas temáticas que rápidamente se las voy a nombrar. La primera, esta tiene que ver con el cooperativismo y el mutualismo en los procesos de desarrollo local, desarrollo territorial, qué importancia tienen estas organizaciones. La segunda charla, que es la semana que viene, vamos a tocar y abordar el tema de los servicios públicos como pilares del desarrollo comunitario y a entender cómo las organizaciones cooperativas, fundamentalmente, desarrollan estos procesos o estas actividades vinculadas a los servicios públicos. La verdad que va a haber unas experiencias muy, muy interesantes que estamos preparando y que pedimos que nos acompañen. Eh, la tercera charla está vinculada con el tejido productivo cooperativo, y el rol que tiene en sostener y dinamizar la producción del trabajo y el trabajo. La verdad que en este año de pandemia, donde la actividad económica se puso a prueba en todo el mundo y en nuestro país en general, lo que se viene visualizando, tanto desde la reflexión académica como desde la práctica territorial, y ni hablar desde el Estado, en sus distintos niveles, es que estas organizaciones, en muchos casos, fueron prácticamente las únicas dinamizadoras de la actividad productiva, de la generación de empleo, de la generación de trabajo. Así que vamos a trabajar y relatar sobre esa cuestión. Eh, Vamos a abordar el tema de la solución habitacional y cómo se construye hábito asociativo para construir comunidades solidarias. Los ecosistemas productivos integrales para el desarrollo local, es decir, vamos visualizando como equipo de la universidad que más allá de la integración institucional en federaciones y confederaciones, en muchos territorios y en muchos espacios se han ido articulando organizaciones de la economía social y solidaria, que es un poco lo que buscó y lo que busca el INAES, articular con el trabajo de las mesas y con el trabajo territorial, donde se conjugan la acción de cooperativas, mutuales, municipios, clubes, es decir, distintas asociaciones para fortalecer esos procesos de desarrollo local y regional más allá de la integración institucional, es decir, procesos de integración no institucionales o más vinculados a lo productivo que a lo institucional, que verdaderamente provocan transformaciones notorias a nivel local regional. Vamos a trabajar sobre ese tipo de experiencias. Los grupos asociativos, por ponerle título, por ahí veo a los compañeros de Cooperar, que ellos lo venían trabajando desde hace tiempo a eso. Por supuesto, vamos a abordar la agenda de diversidad y géneros como eje vertebrador del proyecto social y solidario, el tema del ahorro y la reinversión local, eh, viendo casos y reflexionando sobre el financiamiento mutual y cooperativo, la economía social y solidaria, el asociativismo como forma de ganar escala en algunas actividades que requieren escala financiera, técnica, escala empresarial, con casos verdaderamente notorios de integración que posibilitan generar empresas de base social, de base solidaria, pero con una capacidad de incidencia muy grande. Hemos seleccionado ahí algunos casos para tratar de reflexionar esto. Muchas veces el asociativismo PYME se lo diferencia de la actividad cooperativa, sin embargo, hay cooperativas de pymes
que en el sector agropecuario ya tienen mucha consolidación y muchos años, y se empiezan a ver desde hace algún tiempo en el área de servicios o en el área propia de la producción o la comercialización, que verdaderamente ganan escalas y permiten generar proyectos empresariales con mucha capacidad. El consumo organizado, los distintos modelos y experiencias que hay, el tema de las cadenas de valor agroalimentarias y los modelos agropecuarios de asociativismo basado en la economía social y solidaria también van a encontrar un espacio en esta reflexión que buscamos hacer. La dimensión de la economía social y el impacto que tienen sobre las políticas de arraigo o sobre las cuestiones de arraigo. Sabemos que el modelo concentrador de la economía no solo concentra economía, sino concentra demografía, concentra personas, concentra cultura. Tenemos poquitas megaciudades y las ciudades intermedias o pequeñas localidades encuentran en la economía social y solidaria la posibilidad de generar políticas o generar cuestiones que tienen que ver con el arraigo, con retener a las personas, retener no en un sentido coercitivo, sino generar opciones en pequeñas y medianas localidades para que las personas puedan desplegar su vida y desarrollarse. Finalmente tenemos el modelo solidario y cómo se va articulando en actividades como cultura, tecnología, comunicación, es decir, actividades que van ganando terreno y que esta apuesta va ganando, de la economía social y solidaria va ganando y va dando respuestas. Y finalmente vamos a cerrar con la clase número 13 o con el encuentro número 13 sobre las políticas públicas participativas a nivel municipal, provincial, nacional, y el rol que tiene la economía social y solidaria, el cooperativismo y mutualismo en estas actividades. O sea, eso completa un poco la totalidad de charlas y encuentros que va a haber y que vamos a encontrarnos a lo largo de este seminario. En esta primera, bueno, por supuesto, el enfoque que le vamos a dar es muy pensado desde el territorio y desde experiencias concretas. Ese es el perfil con el que se van a encontrar en estas charlas a lo largo de estos encuentros. En esta primera actividad tenemos como invitado al presidente de INAES, Alexandre Roy, que se va a sumar promediando la jornada. Bueno, Gabriel Suárez, al cual ya le doy la palabra, que es el decano del Instituto de Sociales de la Universidad Nacional de Villa María y docente desde hace muchos años en lo que es desarrollo local y regional, desarrollo territorial. Gaby. Dale, gracias, Nahum. Buenas tardes a todas, a todos. Hoy para nosotros es un gusto poder comenzar este seminario. Bien encuadró Nahum. Nos acompaña, además de Alexandre Roy, Carlos Caicedo Omar, que después me precederá en el uso de la palabra. No quiero redundar algunas cosas que dijo Nahum, pero sí me gustaría marcar institucionalmente los argumentos de por qué nosotros estamos contentos, por un lado, de poder hacer este tipo de actividad, y por el otro, creemos que es un paso más en el crecimiento de la institución en cuanto a sus vínculos con otros organismos y cuanto a su desarrollo en la temática. Me parece que en ese marco institucional, bien decía Nahum, lo primero es que esto es un seminario universitario, pero que sin el apoyo del INAES no podría haber sido tan ambicioso, ¿sí? Tan ambicioso de efectivamente tener en 13 encuentros todo lo que contó Nahum, ¿sí? Un recorrido por el cooperativismo y mutualismo desde, nosotros decimos, desde los protagonistas. Entonces, primero decir este marco institucional que para nosotros siempre es importante pensarnos con otros, con otras instituciones. Entonces me parece que ahí el primer punto. El segundo, en lo que me toca comentarle a mí, voy a tratar de hacer una mirada de por qué el cooperativismo y el mutualismo en proceso de desarrollo territorial, pero desde una mirada universitaria, porque ya seguramente en los 13 encuentros vamos a tener
las miradas desde los actores del cooperativismo y mutualismo, los actores de aquellos dirigentes, funcionarios públicos que piensan en las políticas públicas, y seguramente, ¿sí?, en varios de estos encuentros también vamos a invitar a compañeras, compañeros, docentes de distintas instituciones, de distintas universidades de nuestro país, a que también aporten alguna reflexión desde el quehacer universitario, o si se quiere, de alguna mirada más de una lectura académica. La mía va a ser lejos de estar una mirada muy academicista, sino vamos a tratar de contar qué hacemos, ¿sí?, y por qué nos parece importante trabajar con el cooperativismo y el mutualismo. Entonces ahí sí, hace una aproximación más institucional, más desde nuestra Universidad Nacional de Villa María, y contarles en la reunión de hoy, tanto en la sala de YouTube como acá en el Meet, tenemos muchos de nuestra comunidad y tenemos después otros y otras que hemos invitado, y con algunos de ellos venimos trabajando hace un tiempo en esta temática. Pero contarles que nuestra universidad tiene una característica en su recorrido de las carreras, ¿sí?, que es que hacia el final de sus distintas carreras hay un espacio para buscar el perfil de cada estudiante, de especializarse, y eso se compone con algunos elementos que se llaman los espacios curriculares optativos, una materia optativa, un espacio de aprendizaje optativo, ¿sí?, que hace a la posibilidad, un trabajo final y prácticas profesionalizantes. Bueno, este seminario para el estudiantado avanzado de la Universidad de María también es un espacio de aprendizaje que se puede institucionalizar como un espacio optativo. Pero nosotros, entonces, es un marco institucional. En la primera mirada es un complemento hacia nuestra comunidad de estudiantes. Entonces, este es un complemento, un aporte distintivo, entendemos nosotros, para estudiantes. La otra cuestión que nos parece clave es contarles que nuestra universidad siempre, desde su nacimiento, este año, el mes que viene, estamos cumpliendo 26 años, somos una universidad de tinte territorial, ¿sí? Y eso implica de pensarnos con relación al territorio donde habitamos, ¿sí? Y no habitamos solamente Villa María, porque tenemos sedes en Villa del Rosario, en San Francisco, en la ciudad de Córdoba. Entonces, pero siempre pensarnos con quienes habitamos, compartimos un espacio territorial. Entonces, esa mirada institucional me parece que está buena para compartirlas con ustedes hoy. Porque en realidad una primera pregunta es ¿qué significa esto? ¿O qué significado le damos de ser una universidad territorial? Entonces nosotros siempre decimos un indicador que es muy fuerte para nosotros, que es el 90% de nuestros estudiantes son primera generación de graduados en su familia, o sea, primera generación de graduados en su familia. ¿Qué significa que una universidad como la nuestra, y como muchas otras más del sistema universitario argentino de los últimos años, lo que ha implicado es un mayor acceso, ¿sí?, un mayor acceso a los estudios superiores, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión. Y eso me parece que es pensarse, ¿qué es pensar una universidad en el territorio? Es pensar eso. ¿Cómo ampliamos los accesos? ¿Cómo aumentamos capacidades? ¿Cómo pensamos las necesidades del territorio? ¿Sí? Y yo cuando hacía este recorrido me anclaba acá cómo pensar la necesidad del territorio y encuentro un primer punto de conexión con el cooperativismo y el mutualismo, ¿sí? El nacimiento del cooperativismo y mutualismo, de las cooperativas mutuales, tiene que ver con esta cuestión. ¿Cuáles son las necesidades del territorio? ¿Cuáles son las necesidades del territorio? Son organizaciones que se piensan en tanto necesidades de sus actores, en tanto de sus asociados, de sus territorios. Muchas veces cuando nosotros recorremos y trabajamos con cooperativas eléctricas, ¿sí?, justamente cuando pensamos en el surgimiento tiene que ver con eso, con un pueblo que no tenía luz eléctrica, ¿sí?, que no tenía tenido luz. Entonces, el nacimiento de esa cooperativa tiene que ver con eso. Cuando vemos una cooperativa láctea, tiene que ver con una necesidad de una escala, de un tipo de logística, con alguna necesidad. Entonces, esa mirada territorial es importante, porque nosotros
una universidad pública como nuestra es el Estado que se expresa en el territorio. Y que se expresa en el territorio implica esto, que aumentemos el acceso a la educación superior, por un lado, pero también que nos vinculemos y nos demos sentido de nuestro accionar en los territorios. Hay que ver qué sentido tiene la universidad en el territorio y eso vamos a tratar de responder o de algunas cuestiones o desafiarnos. Muchas veces no vamos a poder responder, sino vamos a desafiarnos. Y en este particular sentido, creemos que la universidad en un territorio aporta profesionales, claramente, ese es el indicador nuestro, un indicador muy fuerte, aporta profesionales a las familias argentinas, aporta profesionales a territorios que tienen proporcionalmente menos profesionales que lo que tienen las grandes urbes. Acuérdense que el desarrollo del sistema universitario argentino tiene que ver con las grandes urbes, ¿sí? En su primer momento. Y después hoy en día podemos decir contento que todas las provincias ya tienen universidad nacional. Pero decimos que una de las cuestiones es disputar el sentido de una universidad y hay que disputar el sentido con otro tipo de organización. Y disputar el sentido es pensar qué enseñamos, ¿sí? ¿Cuáles son los contenidos que ponemos en valor? ¿Sí? ¿Qué perspectivas ponemos en juego? ¿Sí? ¿Cuál es la teoría que nos va a llevar? ¿Cuáles son las opciones epistemológicas? ¿Cuáles son las opciones en tanto de qué organizaciones vamos a fortalecer? Entonces decimos, la universidad no es sola un espacio que se piensa en términos de graduar profesionales, sino también se piensa en otros términos y en otras disputas de sentido. Y esa sería una primera respuesta a un par de preguntas que yo me haría, digamos. La primera pregunta es ¿por qué el cooperativismo mutualismo? Y esta sería una primera respuesta. ¿Por qué el cooperativismo mutualismo? Porque son organizaciones en las que nosotros seguramente vamos a acordar en dar unas disputas de sentido en los territorios. Entonces uno podría decir, una primera definición es porque podemos acordar con este tipo de organizaciones en qué tipo de disputas de sentidos territoriales queremos dar. Porque implica el cooperativismo y el mutualismo una idea de colectivo, una idea de trabajar con el otro, con trabajar para ciertas necesidades, ¿sí? Y esas necesidades son de actores territoriales, ¿sí? Y eso, después vamos a discutir seguramente, esas necesidades son de actores, de asociados, de estudiantes, de docentes. Ahí hay una cuestión de disputar sentidos organizacionales y las organizaciones disputan por necesidades, por fortalecer los actores del territorio. Hay una primera, me parece que dice, ¿por qué el cooperativismo mutual? Por esto. Porque nosotros que entendemos que, ¿por qué en la Pampa Húmeda? ¿Por qué en esta parte de Argentina? Como decía Naón, dice tinte cordobés, porque en Córdoba, en Santa Fe, hay una fortaleza de cooperativismo y mutuales. Hay una fortaleza, hay una diversidad de cooperativas y mutuales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cooperativismo y mutualismo? Porque existen estas organizaciones, porque son organizaciones que nosotros nos sentimos muy cercanos en la construcción del sentido que le queremos dar a las acciones, ¿sí? Muy cercanos, porque somos una universidad regional que tiene por característica, pensarse con y para su territorio. ¿Por qué desarrollo territorial? Porque nosotros entendemos de alguna manera el desarrollo lo entendemos en ese sentido, ¿sí? En un sentido de que el desarrollo implica que toda la población, el pueblo argentino en este caso, el pueblo cordobés, el pueblo santafesino, el pueblo, ¿sí? Es el protagonista y por quien hay que trabajar, ¿sí? Entonces el desarrollo territorial lo vamos a entender con esto, porque hay actores en el territorio y hay que pensar en esa clave, en la clave de pensar cómo están esos actores y cómo pueden estar mejor esos actores, y cómo pueden estar mejor esos actores pensando también en cómo dejar mejor ese territorio. Entonces las primeras dos preguntas, ¿por qué cooperativismo? ¿Por qué desarrollo territorial? Tienen que ver con estas cuestiones, ¿sí? Y después yo haría tres preguntas, que ya esto me parece que es un desafío más hablar desde la academia, desde las universidades, porque nosotros vamos a escuchar hoy a Alexander en el cierre, hablando qué piensa el gobierno nacional en este caso, o qué piensa la política pública,
Pero nosotros podríamos pensar cómo piensa la universidad o qué piensa la universidad sobre el qué hacer, efectivamente el qué hacer. Entonces decimos, 3 cuestiones. ¿Cómo instalar el tema? Podrían ser 3 preguntas. ¿Cómo construir conocimientos más complejos en el tema? ¿Sí? Hay que instalar el tema, para nosotros hay que instalarlo en el mundo universitario. No es que no esté instalado, o hay que reforzar la instalación. ¿Sí? Ayer hablábamos con Dani Lorenzati, que ahí lo veo que está en la reunión, esta cuestión, ¿cómo lo instalamos? Hablamos el año pasado, dijimos, esta es una primera acción, ¿sí? Es cómo instalar el tema, ¿sí? O cómo fortalecer la instalación del tema. ¿Cómo construir conocimiento más complejo? ¿Sí? Eso lo voy a preguntar, pero lo voy a dejar como un desafío. ¿Cómo aportar al fortalecimiento efectivo de estas instituciones? ¿Sí? Entonces, a mí me parece que tenemos 3 preguntas o 3 cuestiones para contar experiencias. Ahora sí me parece que una de la potencia de este seminario es hablar desde las experiencias, ¿sí? De lo que estamos haciendo. Y vamos a escuchar seguramente muchas experiencias. Yo te voy a contar algo que está haciendo la Universidad Nacional de Villa María en términos de pensar cómo instalar el tema y cómo introducir el contenido, por lo menos en nuestro Instituto de Sociales. ¿Sí? Ustedes siempre decimos que el cooperativismo y mutualismo tiene una porción muy interesante en términos del PBI. Algunos discuten si este sector es del 10% del producto, pero a ver, son organizaciones, ¿sí? Que tienen una porción interesante. Y en la academia no han tenido ese lugar de importancia que tiene en la realidad social argentina, por lo menos en la realidad social argentina. Entonces, esta discusión es, bueno, hay que pensarla como, y nosotros podemos decir, acá hay un recorrido incipiente en la Universidad de Villa María, en el sistema universitario también hay un recorrido incipiente, pero también vemos algunos defectos, ¿sí? Entonces, sí, bueno, lo primero que vemos, y se los relato en cuestión histórica nuestra, la Universidad de Villa María, nosotros en sociales tenemos 11 carreras de las ciencias sociales, las 3 de las económicas incluidas, contadora, administración y economía, ¿sí? Existía en nuestra carrera una materia optativa, yo dije recién, este seminario se puede acreditar como un saber optativo, ¿sí? Pero había una sola, y que tiene que ver un saber optativo a partir de el diálogo con protagonistas, que por eso nos parece muy rico, digamos, con protagonistas, no el diálogo solamente con un docente, sino el diálogo con protagonistas. Si uno mira la historia de la universidad, veíamos que había una materia optativa que se llamaba Gestión de las Organizaciones de la Economía Social. Gestión de las Organizaciones de la Economía Social. Entre ellas estaba el cooperativismo y el mutualismo, centralmente el cooperativismo y el mutualismo. Una materia optativa en toda la vida. Allá, 2 gestiones atrás, era decano Aldo Paredes, un hombre involucrado con el sector cooperativo, ¿sí? Que empezó a hacer determinadas acciones a favor de pensar este tipo de seminarios cortos, 5 encuentros. ¿Sí? Empezamos a pensar, además de una materia optativa, alguna acción que tenga que ver con la formación en términos de seminario. Después avanzamos, tenemos equipo de investigación ahora, y después una discusión muy interesante en el sistema educativo argentino, que fue la incorporación de la materia economía social como obligatoria en la materia de la ciencia económica. Un primerito, entonces hoy en día voy a decir, ya tenés una materia que es obligatoria, no deja de ser optativa, y seguís teniendo las optativas. Tenés teniendo una optativa, tenés. Entonces, eso, que para nosotros sigue siendo minúsculo, nosotros, además de la gestión de la organización de la economía social, tenemos otra materia optativa también que se llama democracia económica, y tenemos otra obligatoria que se llama economía social. Primero, entonces, el contenido está presente, en las investigaciones estamos presentes. En el sistema universitario, ¿sí? Existe la RUES, que es la Red Universitaria de Economía Social, y hace ya unos 7 años que venimos consolidando otro espacio que nos da fuerza en eso. Pero ahí nosotros creemos que es un aporte desde los que gestionamos. Nosotros que gestionamos, cuando pensamos en instalar un tema, ¿sí? Y en ser acompañados, lo primero es esto, poder discutir con ustedes y que ustedes vengan, ¿sí? A acompañarnos. Segundo, que nos acompañen con toda la experiencia. Y esto nosotros decimos que es el ABC de la gestión. Cuando uno quiere instalar un tema en la gestión, tiene que tener acciones, tiene que tener secuencia de acciones y tiene que tener continuidad. ¿Sí?
cualquier gestor, ¿sí? Cualquier gestor que entiende que la instalación de un tema, ¿sí? de disputar el sentido con determinados contenidos, de disputar el sentido con determinados contenidos, tiene que pensar en acciones y continuidad. Las acciones tienen que ser secuenciales y tiene que haber continuidad, sostener ese tipo de acciones. Nosotros venimos haciendo 7 años, decimos que el sistema universitario ha mejorado un montón, ¿sí? Pero esto a nosotros nos aporta, porque pensar con una institución, con el INAH, estas cosas, y pensar con los distintos dirigentes que van a pasar, es una cuestión súper importante. Entonces, la otra cuestión que nos parece clave es densificar los vínculos, ¿sí? Si nosotros pensamos que hay que instalar una temática, hay que instalarla con acciones y continuidad, ¿sí? Y que esas acciones y continuidad nos permitan también hacer más densos los vínculos, densificar los vínculos. Y eso nosotros lo creemos en esta cosa particular, que es aportarle a una institución como la nuestra algunos saberes particulares, pero también lo entendemos en términos del desarrollo territorial. Hay que densificar vínculos, hay que densificar vínculos entre los actores. Entonces, ahí tenemos otra cuestión que nos parece importante en cómo instalar el tema, porque si instalamos el tema de esa manera, acciones, secuencia de acciones, continuidad, vínculos densos, seguramente vamos a dejar instalado una construcción de un imaginario. Nosotros decimos una construcción de un registro simbólico de que la temática es importante, ¿sí? Nosotros discutido muchas veces en las carreras de Derecho, en las carreras de Contador, cuando en las materias sociedades, cooperativismo, mutualismo, no, a veces es una unidad y a veces no es ninguna unidad, ¿sí? Entonces, cuando el cooperativismo y el mutualismo es importante para nuestra realidad social, para nuestro quehacer. La segunda... Ahí Naum me dice el Alexander que está tratando de entrar, que no puede entrar Alexander. La segunda pregunta es, ¿cómo construir conocimiento más complejo? Es una pregunta que, a ver, en la otra, ¿cómo instalar? Entendemos claramente, estamos haciendo un recorrido, hay que profundizar, me parece que el camino, no sé si lo tenemos allanado, pero sí lo tenemos con cierta claridad en términos de qué tenemos que transitar y cómo podemos transitarlo. Decíamos ayer con Dani Lorenzetti, decía, esto es un seminario de este estilo con protagonistas, ¿sí? No con protagonistas, tiene que estar todos los años. De determinada manera tiene que estar todos los años, porque eso no va a... ¿Cómo construir conocimiento más complejo? Y ahí es más difícil el transitarlo, ¿sí? Y eso me parece que es el desafío que tiene que abrirse, que lo abre una política pública como la de las comisiones temáticas, que lleva adelante el INAE, desde el principio de la gestión, de la actual gestión nacional. Se la abre en términos de construir conocimiento complejo, implica en primera instancia poder dialogar entre actores importantes, ¿sí? Entre actores que estén trabajando en la temática, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que dialogar, descubrir los problemas, de dónde tenemos que conocimiento, no el conocimiento que requiere el sector no es una pura abstracción, es un conocimiento concreto de actuar en un mundo financiero, ¿sí? Y en un mundo productivo, en un mundo de las necesidades. Muchas veces hemos discutido con algunos de los que están acá del sector cooperativo, hasta ellos mismos, diciendo, a ver, nacimos con una necesidad y nos transformamos en una organización que persigue un negocio. Bueno, a ver, estas discusiones de cómo podemos pensarnos y cómo construir conocimiento implica que tengamos que sentarnos a dialogar. La mesa temática me parece, y que nos hayan invitado a participar, a ayudar a sistematizar, me parece que es fundamental en términos de cómo generar conocimiento. Un diálogo, sistematización de esas reflexiones y caminar sobre o ensayar respuestas hacia esas preguntas. La última, ¿cómo aportar al fortalecimiento? O sea, ¿cómo aportar al fortalecimiento? Me parece que ahí está la clave y ahí sale
hay que salir, nosotros necesitamos salir, las universidades, salir de nuestros recintos, hay que salir de nuestros recintos, ¿sí? Porque nosotros, cómo aportar al fortalecimiento significa pensar que el conocimiento no se va a hacer en la universidad, sino se va a hacer afuera, ¿sí? Que nuestra acción tiene que ver que repercute en las organizaciones. Yo claramente digo, cuando ustedes vienen a hablar con nosotros, un funcionario público, que ahí lo veo a Alexander y lo saludo de paso, o veo dirigentes cooperativistas, como muchos de los que están acá hay un aporte hacia la universidad claramente, y nosotros lo agradecemos porque hay un aporte de saber hacia adentro, hay un aporte en términos de circulación de palabras, de diálogo, de problemas y de vínculos entre nosotros, que también me parece que es clave. Entonces, acá me parece, y también ya que lo veo a Alexander, voy cerrando. A ver, me parece tres o cuatro cosas. Uno, lo primero de la Universidad de Villa María, agradecer esta instancia, esta posibilidad, agradecer enormemente la posibilidad. Otra, esa de compartir que la universidad piensa en el territorio, se piensa con el territorio, piensa con y para el territorio. Me parece que ahí es la clave. Y después, tres desafíos. El cómo instalar el tema, que nosotros venimos caminándolo, pero necesitamos seguramente el acompañamiento permanente de los actores, las actrices de este tema. Cómo construir conocimiento más complejo, y ahí seguimos ofreciéndonos para pensar alternativas, para pensar maneras, ¿sí? Y la última es cómo hacemos para fortalecer el sector, ¿sí? Porque la primera es cómo lo hacemos hacia adentro, para nuestra comunidad, cómo lo pensamos, pero el otro cómo hacemos para fortalecer el sector. Muchas veces, seguramente, transitar haceres conjuntos, ¿sí? Transitar haceres conjuntos. Nosotros siempre decimos que una universidad tiene que trascender el diagnosticar para enlodarse con el hacer, con los haceres. Entonces me parece que esa sería la tercera. Cómo instalar, cómo hacer conocimientos más complejos y cómo efectivamente fortalecer el sector. Bueno, le agradezco, Nahum, te devuelvo la palabra. Bueno, muchas gracias, Gaby. Si les parece, le damos la palabra a los compañeros y compañeras de Colombia. Está por ahí el gobernador Caicedo Omar. Le pedimos que nos dirija unas palabras. Gobernador de Magdalena, tienen un fuerte trabajo vinculado al desarrollo local, al desarrollo territorial. Tuvimos la oportunidad de conversar hace unos meses atrás. La verdad que hay una mirada fuerte sobre el tema de los procesos locales vinculados al asociativismo y a la economía social y solidaria, y la experiencia de ellos me parece que nos puede arrojar una mirada convergente, pero enriqueciendo a lo mejor la que venimos construyendo desde nuestra universidad y desde la economía social y solidaria de la República Argentina. Así que bueno, gobernador, gracias por estar y tiene la palabra. Sí, les habla Carlos Miguel Bonilla, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Magdalena. El señor gobernador, por temas de agenda, tuvo que retirarse unos minutos porque se le cruzó pues ya sobre el haberse corrido la agenda. Él estaba agendado para 17 horas de aquí de Colombia, entonces tuvo que retirarse. No obstante, pues vamos a ver si es posible que más adelante, en el transcurso de la agenda, se pueda volver a conectar. Entonces le pedimos alguna excusa que tuvo que retirarse. Bueno, perfecto. Una consulta, ¿va a sumarse a la charla de hoy en algún momento o lo reprogramamos? ¿Me escuchan nuevamente? Perfecto. Sí, es que tenemos también unos problemas de audio acá. Sí, estamos revisando la posibilidad de que él se vuelva a conectar un poco más adelante en el transcurso de la agenda. Cualquier cosa le estaremos informando a través de la doctora Corina de la Universidad de Villa María. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo, compañero. Así que estamos acá. Entonces, ahí que Alexandre Roy, presidente de INAES, está moviéndose en vehículo, pero bueno, mientras tenga conexión, le vamos a pedir
que nos vaya contando, que vaya haciendo su intervención, bueno, en condiciones de tránsito. Alexandre, bienvenido. Buenas tardes. Les confirmo que no estoy manejando, así que no hay ningún tipo de riesgo. Y bueno, nada. Un gusto. Puede ser que estoy llegando a casa, que en algún momento vean transitar la escalera de mi hogar. Es nada más un cambio de posición, pero la palabra es la misma. Bueno, primero, gracias a Gabriel por la invitación. Un gusto estar en el espacio de la Universidad de Villa María, que es una universidad de la cual fui docente el año pasado, así que me siento como parte de la casa. La veo a Carla también ahí, varios con los que estuvimos trabajando, y obviamente con Nahum, que compartimos la cotidianidad en el INAES, y que también es de Villa María, así que una alegría estar en esta universidad. Les pido disculpas también por la demora, tenía un par de obligaciones que no podía desplazar. Escuché el final de lo que planteaba Gabriel. Lo bueno de conocernos académicamente y amistosamente, que uno sabe más o menos que pensamos algo parecido, con lo cual voy a retomar parte de las cosas que planteaba Gabriel, porque finalmente el gran desafío al cual nos enfrentamos hoy, desde el cooperativismo, el mutualismo, desde el asociativismo, es lograr ocupar el lugar que debería tener el asociativismo, el cooperativismo, el mutualismo dentro de nuestras sociedades contemporáneas. Cuando digo lograr ocupar, porque pareciera que durante la crisis que estamos atravesando, ese lugar se convierte en una necesidad. ¿Por qué? Porque es en el cooperativismo y en el mutualismo donde se pone en juego gran parte del sistema de valor que permite sostenernos como sociedad en este tiempo de crisis. Y más allá de la crisis, nosotros defendemos que eso es una forma, digamos, potente, legítima, de organizarnos, pero en particular en este momento nos parece clave. ¿Se escucha bien? ¿No hay mucho ruido de fondo? Digo esto ¿por qué? Porque implica poner sobre la mesa una serie de conceptos en la discusión social que nos permita plantear el debate sobre el lugar de cooperativismo y mutualismo dentro de la sociedad, en el sentido de que toda economía real es una economía mixta, y que por ende gran parte de los desafíos que tenemos es encontrar los principios de articulación entre la economía pública, la economía social, para poner un doble énfasis en la dimensión social de esa relación. ¿Por qué ese concepto es fundamental? Porque juega con algunos imaginarios sobre el cual tenemos que trabajar. El primer imaginario que hay que derrumbar son los imaginarios metonímicos. Son aquellos que pretenden nombrar el todo por la parte. Ejemplo, el concepto de economía de mercado. No vivimos en economía de mercado. Es un abuso de la estatal. Sería también un abuso de lenguaje o de proyección fantasiosa de un deseo político. Entonces vivimos en economías mixtas. Primer punto, que es clave porque implica entonces que el lugar de la economía social y solidaria es un lugar de articulación entre distintas lógicas económicas, entre distintas lógicas productivas, entre distintas, por ende, relaciones sociales. Relaciones sociales estatales, relaciones sociales de capital, de relaciones sociales donde lo social se pone en juego. Y esa forma de pensar la economía como espacios articulados y complementarios es un primer cimiento, me parece, para pensar el lugar del cooperativismo y mutualismo hoy en la sociedad contemporánea en la cual estamos. Nosotros desde el INAES solemos decir que el cooperativismo y el mutualismo representa cerca de 10% del PBI. Es una aproximación muy aproximativa porque ustedes saben que hay todo un sector de la economía que está organizada bajo forma asociativa que no está registrada. O sea, 10% en la forma
registrada. Ahora, gran parte de los sectores vinculados a lo que llamamos la economía popular están organizados bajo forma asociativa. ¿Sí? Y esa parte, organizada bajo forma asociativa, representa cerca del 25% de la fuerza de trabajo de la Argentina, ¿no? Porque está cerca de 6 millones de trabajadores y trabajadoras. O sea que el aprox que podemos hacer del lugar que tiene la economía social dentro de la economía mixta, que es la economía general, es muchísimo más que el 10%. Digo, puede llegar, obviamente, todos me dirán, bueno, es un argumento abusivo, pero es para que se entienda la dimensión de los imaginarios. Eso es un primer punto que me parece clave trabajar. En su lugar cómodo, Alex. Muy bien, volví. Imaginarios, empezamos con los imaginarios. Disculpen la interrupción, estoy en cuarto del chico y el perro está afuera. Muy bien, retomo. Entonces, el primer punto tenía que ver con la cuestión de la economía que estamos viviendo realmente, es el tema de la cercanía. A mí me gusta referenciarme a un filósofo que desgraciadamente se suicidó durante la pandemia, que se llama Bernard Stiegler, que justamente cuando hablaba de la mundialización decía, lo que nosotros estamos produciendo en este momento es un proceso de inmundialización. ¿Por qué? Porque lo que estamos creando es la destrucción de mundos, ¿no? Estamos produciendo algo inmundo, o sea, algo que no tiene un mundo. ¿Por qué la economía social es importante? Porque la economía social produce permanentemente mundos, porque siempre se refiere a la cercanía. La cuestión de la cercanía y de la producción de lo común, que es una discusión fuerte en teoría social, por otra parte, para nosotros es fundamental porque es otra gran característica de la economía que tenemos que vivir, que tenemos que construir. Yo cuando tenemos, lo vuelvo a decir en términos muy políticos, de que no creo que tengamos otra alternativa que no sea esa, para poder construir un mundo vivible y relativamente sostenible, ¿no? Esa cuestión de la conexión, de la cercanía, moviliza un viejo tema de la economía del siglo XIX, que es el tema de los circuitos económicos y los circuitos económicos localizados. Y eso en particular, ahora que estamos en Villa María, juego el juego de la virtualidad, ¿no? En Villa María, después de eso fuéramos a tomar algo juntos. Como verán, es una invitación, me estoy autoinvitando. Pero estando en Villa María, digamos, ¿por qué es importante? Porque fíjense que uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina, y supongo que hay colegas colombianos, es justamente tener sistemas económicos que correspondan a las realidades territoriales. Es decir, sistemas económicos que correspondan a los mundos que existen. Y gran parte de las personas que viven dentro de nuestra sociedad, lo que buscan son mundos de cercanía. Gracias, Nahum, por la referencia de Bernard Stiegler. Esto es un segundo punto. Bien. Entonces, economía mixta y cercanía. Posibilidad de la articulación y necesidad de lo local. Son dos grandes dimensiones de la economía social que concreta, y digo, subrayo bien que concreta la posibilidad de una organización de la vida social de manera distinta. ¿Qué significa? Que cuando no se ve la economía de manera mixta, cuando no se piensa los circuitos de cercanía, estamos lejos de lo concreto. La economía social es lo más concreto que hay. Por eso, efectivamente, corresponde a realidades y a demandas locales. Por eso hay cooperativas que responden a demandas donde el Estado y el capital no han estado. O sea, que hay una lógica supletiva de la economía social que aparece, digamos, en la práctica histórica, pero que revela, finalmente, un límite en la organización
o por el capital o por el Estado del todo social, más en sociedades heterogéneas y complejas como las nuestras o federales como las nuestras. Frente a eso, y me veo obligado a ponerme como funcionario público, de poder dar cuenta de frente a esa realidad qué es lo que nos proponemos hoy en día. Pero para que vean que hay una conexión, digamos, entre lo que nos proponemos y un esquema de análisis. Primero, primer punto es asumir que construir un espacio de producción indebida, como es la economía social, implica una redistribución de poder. Y decirlo, o sea, porque eso es una dimensión política. Una redistribución de poder significa modificar relaciones jurídicas, materiales y simbólicas. ¿Cuáles son las modificaciones jurídicas que tenemos que establecer? Bueno, en primer lugar, que es lo que estamos trabajando, que constituirse en un colectivo que se rige según reglas propias de la economía social sea más un derecho que un calvario. Hoy en día, tener una matrícula en Argentina, para muchos, y sobre todo para cooperativos de trabajo, es un calvario. ¿Por qué? Porque no está pensado como derecho, sino que desde las tradiciones del Estado burgués está pensado como un sistema de control para expulsar los supuestos vivos del sistema. Entonces el sistema no es tan hecho para aquellos que viven de la economía social, ¿no? Está más hecho para expulsar a los vivos que a favorecer a los que viven de lo que nosotros queremos hacer. Eso implica una distribución normativa. ¿Qué significa una distribución normativa? Es decir, pasar del orden de la sospecha al orden de la confianza. Del orden de la sospecha en el pueblo autoorganizado al orden de la confianza en el pueblo autoorganizado. Que la confianza no significa que no haya dispositivo de control, fiscalización, etc. Pero se invierte la relación de prueba. Hoy en día, hacia los sectores populares y hacia la economía social, el punto de partida es un punto de partida de sospecha. Eso hay que invertirlo. Y eso se invierte desde el punto de vista jurídico. Pues invertirlo desde el punto de vista jurídico significa constituirlo en un derecho. Pero cualquier empresario que tiene que armar una sociedad anónima considera que tiene un derecho de armar una sociedad anónima si presenta una serie de papeles. Obviamente todo derecho está asociado a una serie de obligaciones. Bueno, cualquier cooperativa que quiera armarse con cooperativa está lejos de autopensarse como que está ejerciendo un derecho, y es un derecho a la producción y al trabajo. Eso es un primer punto que me parece claro. Segundo punto, para que ese derecho, me dicen cuánto tiempo tengo, ¿no? Porque yo, entre el auto, la escalera y el cuarto, puede ser que se me vaya fraccionando los espacios y los tiempos. Segundo punto tiene que ver con los recursos. Y ahí me parece que hay un punto que es central también, y que tiene que ver con la concepción de la economía mixta. Yo creo profundamente que uno de los efectos del neoliberalismo ha sido la disimulación del conflicto capital-trabajo. Me explico un segundo. La disimulación del conflicto capital-trabajo significa que a través del proceso de financiarización del capital, o sea, de la tendencia rentística del capital, no significa que no hay más conflicto con el trabajo, sino que el capital se sustrae al conflicto con el trabajo. Concretamente se vio durante la pandemia, ¿no? Pensábamos, o sea, hablábamos, los economistas inclusive usan el término de economía real y economía financiera, como esos imaginarios también de desconexión entre lo financiero y lo productivo, y vimos durante la pandemia que cuando dejamos de trabajar y de producir, no hay acumulación, no hay creación de riqueza. O sea que las finanzas por sí mismas no logran producir riqueza. O sea que están conectados con el trabajo. Sin embargo, tenemos un gran problema de organización de conflicto capital-trabajo desde fin de los años 60. Por eso plantearía la tesis de que lo propio de la financiarización del capital es la disimulación del conflicto entre capital y trabajo, no la desaparición de ese conflicto. Es un primer punto. ¿Por qué eso es importante? Porque eso mantiene entonces la relación social entre trabajo y capital. Eso es el primer argumento.
Segundo argumento, si se mantiene la relación social entre capital y trabajo, entonces hay una disputa que tiene que ver en dos planos. En primer plano, la valorización del trabajo, y esa valorización del trabajo, lo podemos hablar largo y tendido, tiene que ver con una serie de procesos de institucionalización de los trabajos que no están en relación de dependencia, y eso vale tanto para la economía popular, digamos, que no está necesariamente bajo forma de economía social, cooperativizada o mutualizada, para la economía social en su conjunto, y también es gran parte de la agenda de la economía feminista, ¿no? Porque básicamente uno de los grandes planteos de la teoría feminista que el trabajo femenino está invisibilizado, desvalorizado, subvalorizado. Exactamente el problema que hay cuando hay una relación social entre trabajo y capital que no está establecida. O sea, hay un problema de valorización. Eso por un lado. Pero por otro lado hay un problema de punto de vista de la captación del excedente dentro del proceso productivo. Y en general, por izquierda, tenemos tendencia a pensar que la forma de resolver los problemas de la economía es a través de los procesos redistributivos vía captación del excedente en su forma fiscal, redistribuido a través del Estado. ¿Cuál es el problema? Es que eso genera en general, como lo hemos visto en Argentina, grandes conflictos con los productores. O sea, no es que estoy en contra de los impuestos, ¿no? Obviamente, pero en general, limitar el conflicto del Estado con el capital a través de la captación de impuestos lo que hace es un esquema de conflictualidad estructural con los productores. Fuera 125, pero es también de manera permanente una tensión con el mundo de la producción. Cuando hay otro excedente del capital, que es fundamental en Argentina, y es un excedente que en particular está situado en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe, que es el excedente justamente que viene de la producción agropecuaria. Y hay otra forma de captar el excedente, es a través del crédito. La reorientación crediticia del excedente del capital permite, a la diferencia de la captación fiscal, un acuerdo amplio con los sectores productivos. Y eso es el segundo eje sobre el cual vamos a trabajar. O sea, toda esa vuelta para decir que vamos a trabajar sobre crédito no bancario para cooperativismo y mutualismo. Pero para que se entienda dentro de un esquema de recomposición en general de una macroeconomía, donde esas relaciones, esos circuitos están deshechos. Porque el capitalismo financiero lo que hizo fue desarticular el conflicto capital-trabajo, invisibilizándolo, y a su vez reorientando el conflicto sobre el excedente del capital hacia lo fiscal y no hacia el crédito. Eso es el efecto del sistema bancario que heredamos de la Ley de Entidades Financieras de los años 70. Es que nos prohíbe disputar el excedente del capital a través del crédito, por eso orienta el conflicto a lo fiscal. No nos equivoquemos. Parte del conflicto que tenemos en torno a la captación del excedente vía fiscal es parte de una estrategia del capital para no disputar el excedente bajo forma de crédito. O sea, dejar el sistema bancario a un sector que se rige en función de Basilea y que por ende jamás le va a prestar la economía social. ¿Por qué? Porque Basilea tiene una matriz de riesgo que se organiza en torno a la prenda, al sistema prendario. Entonces, segundo punto, distribuir recursos, sobre todo bajo forma crediticia, no solamente bajo forma de impuesto. Y vuelvo a insistir, no es que estoy en contra del impuesto, no es que estoy en contra de la captación del excedente fiscal, simplemente no puede ser el único eje de organización en conflicto con el capital. Y tercer punto, que tiene que ver con lo que planteaba Gabriel cuando empecé a escucharlo, que tiene que ver con la distribución de saberes. Una sociedad que asume la heterogeneidad estructural de su tejido productivo, territorial, con realidades tan disímiles
el único punto de partida que es viable es saber que no sabemos. Saber que no podemos saber todo. Y que en todo caso el Estado es un punto de articulación de perspectivas múltiples que coexisten en la sociedad, y que su función es justamente articular esos saberes, esas perspectivas múltiples. Pero eso, para articular eso, implica saber que uno no sabe, no presuponer que uno ya sabe. O sea, pensar que desde Buenos Aires sabemos lo que hay que hacer en la, no sé, en la producción agropecuaria en Villa María es un pecado. No sabemos. Pensar desde una cooperativa de producción de agua que sabe cómo funciona el sistema de agua en conjunto en la nación, también es un error. ¿Sí? O sea que hay que articular perspectivas, pero implica que tanto a nivel local como a nivel nacional se parta de un no saber. Hay algo que yo no sé y que el otro sí sabe. Bueno, eso es una forma de articular justamente que tiene una parte del sistema universitario que asume en la relación con su territorialidad ese no saber. Y eso es lo que le permite justamente articular con saberes populares, con saberes productivos, con saberes artísticos, ¿no? Imagínense si los matemáticos le dijeran a los músicos que no saben lo que es la música porque solo la matemática les puede decir lo que es la música, ¿no? Terminaríamos con el arte. Y lo mismo si los músicos que practican permanentemente sistemas matemáticos al componer la música le dijeron a los matemáticos que se olviden de la matemática porque solo en la música está el secreto de la matemática. Ahora, qué hermoso cuando la matemática y el arte se encuentran. Era uno de los planteos de Lévi-Strauss, ¿no? en su momento, de esa articulación entre la lingüística, la matemática y la música. Ahora, esos puntos de articulación son fundamentales, porque es un punto de partida de humildad y es un punto de partida de complementariedad. Bueno, eso es una política de Estado, que distribuye derechos, que distribuye recursos y que articula saberes. Esa es la forma de distribuir poder. Es una forma de distribuir poder. Las tres dimensiones son fundamentales. Podríamos agregar la cuestión de la circulación de los afectos en la sociedad, pero se lo dejo por si hay una serie de preguntas después. Entonces me parece que está en manos del cooperativismo, del mutualismo hoy en día, la construcción concreta de la posibilidad de vivir en un mundo vivible, o sea, un mundo de cercanía. Un mundo vivible es un mundo que responde a algo y a una experiencia concreta, no a las formas fantaseadas de la vida en sociedad que a veces nos proponen los modelos hoy en día imperantes, que están muy dicotomizados entre, digamos, un neoliberalismo que vive de la esperanza de que algún día todo estará mejor sabiendo que eso nunca llega, o de la idea de que un Estado resuelve todo. Porque supuestamente sabría todo sobre lo que ya hay que hacer. Y justamente lo propio de la autoorganización social, que aparece como el tercero, es justamente el camino que nos permite construir una alternativa ya existente, fortalecer una alternativa ya existente. ¿Cuál es nuestra política? Distribuir poder hacia esa alternativa ya existente. A eso nos vamos a dedicar en el INAES conjuntamente con el compañero Nahum. Veo a Luciana Sumulú y supongo que habrá otros compañeros del INAES también dando vueltas, que no veo porque la pantalla es achicada. Pero nada, eso es lo que nos proponemos y que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación de vuelta y disculpas por todas las desprolijidades propias de un programa en vivo. Bueno, muchas gracias, Alexandre, y por supuesto, gracias por el esfuerzo de venir de
una reunión y cambiar de ámbito al auto y a tu casa y seguir con el hilo de la conversación. También le vamos a pedir disculpas públicas al gobernador Caicedo, que estaba esperando, bueno, se fue, volvió, fundamentalmente porque, bueno, la dinámica que van teniendo las charlas, donde hace falta coordinar tantas voluntades, a veces nos van sacando del programa. Si está por ahí, lo invitamos a Carlos Caicedo Mar a que nos dirija unas palabras y nos cuente un poquito de su experiencia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ahí se escucha. Bueno, no, hemos estado acá muy atentos con la alcaldesa distrital de Santa Marta de Reynosa y este servidor, esperando muy puntual en la instalación del evento. No nos fuimos, simplemente estábamos aquí en la oficina al lado esperando el acceso, pero pues los saludamos a todos muy cordialmente, a todos los compañeros y compañeras que están a esta hora conectados y a los participantes. Especialmente a los inscritos en este seminario y a los que lideran esta iniciativa de integración en el campo de la formación cooperativa y la economía solidaria de Argentina, de nuestro departamento y el departamento de Magdalena. Saludamos al presidente del Instituto Nacional de Asociatividad y Economía Social INAES. Sabíamos que el gobernador del Chaco iba a estar participando, entendemos que no pudo conectarse y estar participantes de la Universidad Nacional de Villa María, Carlos y demás. Gracias pues, por los espacios también de formación que le otorgaron a la gente nuestra para cursar el seminario de cooperativismo, multimutualismo en el proceso de desarrollo territorial. Es una bonita oportunidad de compartir con ustedes que poseen una larga experiencia en la economía solidaria y la asociatividad, tal vez en el país que más ha desarrollado estas capacidades en Latinoamérica hispana. Estamos dispuestos, por supuesto, a enriquecer nuestra tarea de gobierno y la misión nuestra en este campo, aprendiendo de ustedes. Hay unas palabras de un pensador, filósofo y pedagogo colombiano, Estanislao Zuleta, que decía que cuando cada familia en el barrio vive su pequeña tragedia claramente de los otros y que esta muchedumbre de tragedias separadas pueda dar lugar a un proyecto común, a una acción mancomunada, a un trabajo de comunidad, esa miseria de la dispersión, del aislamiento, de la separación y lo más triste de todas, porque es la miseria sin esperanza. Y realmente esta es como la apuesta nuestra, que esta crisis que puso de presente la miseria sin esperanza, que incuba la actual modelo de acumulación económica, sin principios, sin consideración por el ser humano, por la naturaleza, mute a una dimensión de esperanza y de oportunidades. Y obviamente las esperanzas se acrecientan cuando sumamos fuerzas, cuando sumamos voluntades, cuando hay aprendizajes y cuando hay procesos de compartir, como es la economía social y solidaria, el cooperativismo, el mutualismo y otras formas de asociatividad hacen parte de las alternativas para romper el aislamiento, la expresión y el individualismo que promueve el modelo capitalista y el neoliberalismo. Este ámbito, este modo de producción estimula el egoísmo, la competencia individual, la fragmentación que debilitan las comunidades y los territorios. Bueno, estamos aquí con estos tapabocas porque este es un auditorio donde hay mucha gente rodeándonos. No están en cámaras, pero pues están muy contentos de estar aquí participando. Tenemos muchos espectadores con nosotros y por eso no nos quitamos el tapaboca, porque aquí estamos
en un pico alto de la pandemia en este momento. Desde el Caribe colombiano, estamos aquí en este sitio, este edificio, yo puedo estar mirando ahí el mar Caribe. Desde este Caribe nuestro, que es este departamento uno de los 32 del país, nos hemos planteado en nuestro plan de desarrollo 4 revoluciones: la revolución de la equidad, la revolución ambiental, la del empleo y la productividad, y la revolución del gobierno popular. Para precisamente desatar un proceso de cambio desde la gente y desde las capacidades institucionales puestas al servicio de ese proceso de cambio y transformación. Nuestros objetivos centrales, por supuesto, en esta apuesta de desarrollo con base en esas 4 revoluciones, es la superación de la pobreza y construcción de igualdad en nuestro territorio. El departamento del Magdalena, que es para lo que sería para ustedes una provincia. Adaptar el territorio y la sociedad al cambio climático y mitigar sus efectos, dándole acceso a la población, especialmente al agua, a los bienes naturales que se deben preservar y conservar, como el agua. En tercer lugar, crear empleo y potenciar el trabajo. Y la cuarta apuesta de estas 4 revoluciones, o el cuarto objetivo, es asegurar la participación popular, la paz en un país pues donde todavía la guerra no se supera, la seguridad humana y, por supuesto, el uso transparente de los recursos. Entre los proyectos que nos hemos propuesto para cambiar este territorio en materia productiva está el apoyo a los pequeños productores en siembra de nuevas hectáreas de cultivos promisorios en ganadería silvopastoril, en avicultura y especies menores al partir, en piscicultura. En segundo lugar, iniciativas en torno a la producción de bienes de consumo del mercado interno, confecciones, muebles, materiales de construcción, calzado, artesanías, alimentos, aplicaciones de software. En tercer lugar, incentivar la transformación agroindustrial de los productos de la tierra y la transformación y tercerización de los mismos con nuevas plantas de beneficio de lácteos, de frutas, de verduras o fruver y de procesamiento de pesquerías. Pues. El cuarto objetivo o proyecto más bien de esta iniciativa de trabajo, generación de oportunidades productivas, es la creación de granjas cooperativas integrales en el centro y sur del departamento, articuladas a una cooperativa multiactiva y a una red de cooperativas de distinta naturaleza, ¿no? Unas de producción, otras de comercialización, otras inclusive de consumo. Y también nos hemos planteado de ahorro y crédito. La promoción del consumo local, afianzar pues las capacidades productivas locales a partir de incentivar el consumo local y la proyección de productos nuestros a nivel nacional e internacional, algunos productos que históricamente se generan acá, como el banano, otros como el café, otros como el cacao, pero productos a los que se le agrega valor o se les debe agregar valor y con una marca del departamento que no la tenemos y que estamos en proceso de construirlo, pues poder avanzar en ese proceso. Y a través de eso también en torno a las artesanías y las ofertas turísticas, pues este es un departamento biodiverso, pues inclusive ahorita estamos buscando la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la Sierra Nevada, del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas que viven ahí, en una montaña que es la montaña más grande que hay en el mundo, a la orilla del mar, además en el eje ecuatorial, sobre el Caribe, que es la sierra, y Nevada de Santa Marta genera un extraordinario nivel de biodiversidad que obviamente tiene en sí misma las claves para el desarrollo productivo de esta tierra en materia de
turismo de naturaleza, por ejemplo. La organización de rutas turísticas, oferta de productos apoyados en el plan de estímulos, el mejoramiento de productos turísticos en escalas obviamente mucho más tecnificadas, cualificadas, con laboratorios de innovación gastronómica y de artesanía y de turismo, por supuesto. Bien, y todo esto con una perspectiva de género, porque pues muchas mujeres afectadas por la guerra, por el conflicto, y oportunidades para los jóvenes. Bueno, nuestro plan de desarrollo en últimas se afianza en el concepto del territorio, es nuestra base y el pueblo nuestro motor de cambio. Para nosotros el gobierno digamos le tiene que estar pues al servicio de esta apuesta, y por eso para nosotros es tan importante aprender de ustedes, porque pues de lo que se trata es de reducir los ciclos digámosle, de tiempo y de aprendizaje para poder generar esto que estamos proponiendo en un corto periodo de tiempo. Porque ¿cuál es el riesgo? Que salgamos de este gobierno, luego del periodo constitucional, y no sentemos las bases para un nuevo modelo de economía en este territorio, que es nuestro sueño. Y por eso, pues aquí queríamos compartir también nuestra visión, pero también la búsqueda y el encuentro con ustedes en este ámbito. Bien, y claro, la educación es la herramienta para generar ese proceso de transformación. Así lo sabemos los que hemos estado en la educación por tantos tiempos. Pues yo, muchos años como rector, 10, estuve en una universidad del Estado, así como la universidad de ustedes de Villa María, la nuestra, pues la Universidad del Magdalena aquí, y desde esto se generaron muchas oportunidades, pero ahora tenemos el reto de movilizar la educación no solamente como una fuente de oportunidad para los jóvenes, sino un movilizador contra la desigualdad y la generación de oportunidades económicas y productivas. Bueno, una de las tareas principales como progresistas que somos es de impulsar y materializar una revolución del empleo y la productividad que permita democratizar la propiedad, la riqueza, basado en un enfoque de economía social y solidaria, incentivado por los procesos cooperativos de asociatividad y los diversos sectores de la economía popular, que benefician obviamente a campesinos, a indígenas, a afro y todas las formas pues de economía social, particularmente en el turismo comunitario, el trabajo con artesanías que ya les he comentado, el trabajo en materia de obras de infraestructura con la propia capacidad de la gente. Y ya para terminar, quisiera enfatizar en el enfoque que nosotros compartimos o en el modelo que nosotros compartimos. Pensamos al ser humano como un individuo que se articula entre sí y con la naturaleza para fortalecer sus propias capacidades. Se nos dice constantemente que la gente es pobre, pero lo que creemos es que hay condiciones de pobreza alrededor de un territorio rico, rico no solamente en biodiversidad, en activos, sino en comunidades que tienen un extraordinario nivel de capacidad. Una de ellas no solo es su fuerza de trabajo, su inteligencia, sino hasta la capacidad de consumo. Y el mismo desafío que plantea el consumo, pues genera asimismo la oportunidad para crear una nueva economía. Una economía donde los pequeños sumen sus capacidades productivas y de consumo y puedan esas capacidades potencializar un nuevo modelo de transformación del territorio. Y lo que pasa es que esto, decirlo aquí en este espacio, seguramente suena redundante y es como un lugar común, pero resulta que en este territorio esto es novedoso, porque aquí lo que hay es un enfoque absolutamente individualista de sálvese quien pueda, y donde el modelo terrateniente pues ha excluido a la mayoría de los campesinos de la oportunidad de la economía, de las oportunidades de la economía. Así pues que para nosotros asociar la gente es el gran desafío.
asociarla. No es tan sencillo, porque simplemente es un acto de voluntad. Pero para que la gente se asocie, la gente tiene que tener claro que esto le beneficia, ¿ver? Y como aquí la organización también fue proscrita, porque aquí también la violencia desestructuró las formas de organización que son claves para estos procesos. Una organización comunitaria se empieza a plantear también la cuestión de la economía, pero cuando las organizaciones son violentadas, pues la gente lo que se empieza a plantear es la cuestión de la vida y no de la economía. Entonces, ahora estamos planteándonos la cuestión de la economía, pero en un nuevo modelo que permita incluir a los que están excluidos y poner el Estado, sus capacidades, sus recursos al servicio de esta apuesta. La economía política del desarrollo nos enseña desde los clásicos, incluyendo a Marx, el sentido pues, que la producción debe ser la generación y distribución de riqueza para la satisfacción de necesidades materiales y no materiales de todos los seres humanos, superando, digamos, el estado de necesidad que somete al ser humano a la tiranía del consumo para ejercer el estado de libertad, donde se hace posible la realización de derechos de los ciudadanos. El cooperativismo hizo posible los idearios de la distribución equitativa de la riqueza y el sentido de propiedad colectiva, y marca, digámosle, un quiebre histórico frente al capitalismo salvaje. De acuerdo con Piketty, el economista francés, animamos el debate sobre la lógica y el funcionamiento de la acumulación de capital, sobre la necesidad de la intervención política del Estado para romper esas tendencias. Es decir, lo que nosotros estamos intentando, con un enfoque de desarrollo desde el gobierno territorial, pues con una concepción política de cómo generar ingresos de más personas a la economía, en un enfoque solidario y asociativo. Entonces nosotros vamos a ir adquiriendo, por decir algo, bancos de maquinaria que se entregan para la producción agrícola, pero asociaciones ya constituidas. Estamos en el proceso de constitución. Entrega de semillas, entrega de paquetes de fertilizantes, entrega de paquetes de asistencia técnica, o, por ejemplo, la asociación de centenares de artesanos o la asociación de centenares de costureras que individualmente viven de la supervivencia con una pequeña máquina de coser, pero que si logramos asociarlas, tendríamos 1.000, 2.000, 4.000 costureras, ¿cierto? Que vamos a tener entonces la capacidad de producir a mayor escala, y obviamente para esto necesitamos pues establecer interfaces de negociación con las grandes superficies para la adquisición de esta producción. ¿Cuál es el plan nuestro? Asociarlas, capacitarlas, entregarles tela, hilos, patrones de costura y obviamente acceso a los mercados. Es decir, el desafío es mayúsculo, pero aspiramos poder lograrlo con algunos recursos que queremos focalizar para demostrar que el modelo es viable aquí en este territorio. En Colombia esto es posible porque tiene un marco legal, es decir, no es solamente el plan de desarrollo del departamento, sino que hay una ley, la 454 del 98, que habla de economía solidaria como sistema económico, cultural y ambiental, conformado por un conjunto de fuerzas sociales que se organizan en formas asociativas para impulsar también prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas. Pero bien, queremos fortalecer entonces las experiencias de cooperativas, inclusive en el campo financiero y mutual, para romper aquí la esclavitud del pagadiario. Esa es otra realidad que hay acá, que es el cuentagota, el pagadiario. El microcomercio aquí se sostiene sobre el pagadiario, que entre otras ha estado también muy manejado por estructuras ilegales, pues que circulan capital sin rendir cuenta de dónde procede ese capital y lo van prestando a la gente de a poquitos, pero eso es lo que permite que mucha gente pues ingrese a los circuitos de microcomercio. Pues el Estado es el que tiene que generar una ruptura con esos procesos ilícitos, introduciendo capital lícito, pero en circuitos también de microcomercio, y para eso la cooperativa financiera sería una gran herramienta. Pero no es que haya mucha experiencia, ha habido aquí mucho proyecto fallido en este orden, inclusive también lavanderías, en su tiempo del narcotráfico y demás. Es decir, aquí tenemos que aprender de experiencias, pero de experiencias, digámosle, que hayan sido sostenibles en el tiempo. La transformación será posible cuando comprendamos
que hacerlo juntos es vital para impulsar un nuevo modelo económico y una práctica organizacional basada en la asociatividad, que posibilite el buen vivir y el desarrollo sostenible del departamento, de nuestro país y nuestra América Latina y Caribeña. De manera que podamos caminar juntos, asegurando, como dicen los aymaras de Bolivia, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. Muchas gracias por el espacio, por el seminario, por la oportunidad de la participación para nuestra gente, por supuesto de la oportunidad que nos escuche pues, tan connotadas autoridades y expertos en materia de economía solidaria y en particular con el director del INAES, presidente del INAES, por quienes hemos estado aquí pues muy atentos para participar y sobre todo para reafirmar con nuestra presencia nuestro compromiso de enseñar lo poco que sabemos y aprender de lo mucho que ustedes tienen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Caicedo Mar, gobernador de Magdalena. Gracias por la paciencia y la verdad que una exposición de la cual me muero o me salgo de la vaina por agregar, pero voy a cumplir pacientemente mi rol de presentador y de coordinador en este momento. La verdad que mucha densidad conceptual y la construcción del conocimiento tiene que ver con la conversación, con el diálogo. No hay forma de conocimientos cerrados, transferibles, sino tiene que ver con conformar espacios de diálogo. Creo que anda por ahí Birna Lizzie Johnson, que la compañera es alcaldesa de Santa Marta. Le queremos pedir, si anda por ahí, que nos exprese un poquito su experiencia y damos paso después a las preguntas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, al gobernador del Magdalena, al doctor Alexander Roy, al doctor Gabriel Suárez, al doctor Naum Mirat, a los alumnos de la Universidad de Villa María que están conectados en este momento, a todas las personas que nos acompañan aquí. Muy buenas tardes. En esta crisis sin antecedentes cercanos, la tarea de erradicar la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, así como la generación de empleos y de ingresos, se torna más difícil. Por ello consideramos que las cooperativas son importantes para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos y para poner a disposición de los usuarios las infraestructuras y servicios esenciales. Para nosotros, como distrito, la empresa cooperativa es un tipo de organización idóneo para abordar todas las dimensiones de la reducción de la pobreza y de la exclusión. Es importante el modo en que contribuyen a la generación de oportunidades económicas para sus socios, cómo empoderan a las personas desfavorecidas, cómo defienden sus intereses, cómo dan seguridad a los pobres, permitiéndoles transformar los riesgos individuales en riesgos colectivos y median para que sus socios accedan a los activos que utilizan para ganarse la vida. La historia nos dice que las cooperativas surgieron como respuesta asociativas a las crisis. Pueden tener un potencial transformador en lo relativo a revitalizar sectores que pasan por momentos muy difíciles. La reactivación de economías locales, el aumento de los ingresos de los productores y los proveedores de servicios a lo largo de las cadenas de valor y la formalización del empleo informal y, por supuesto, la generación de empleo para las mujeres. Desde el distrito, en nuestro plan de desarrollo le apuntamos a promover la creación y el fortalecimiento de las cooperativas en la actividad agrícola. Es una de las apuestas productivas en nuestra estrategia de reactivación económica en esta ciudad. Por eso estamos en el camino de sensibilizar a ciertos grupos poblacionales sobre la creación de las cooperativas, promover la enseñanza de sus principios y de las prácticas del cooperativismo y además asegurar la competitividad de las mismas. Hoy tenemos la obligación de dar respuesta de manera sostenible a las circunstancias apremiantes que estamos viviendo, que además afectan el desarrollo económico y la equidad social sin descuidar el medio ambiente. En ese propósito,
Vamos a seguir estudiando y buscando estrategias como este espacio de capacitación, como estos seminarios. Queremos aprovecharlos para enviar un mensaje, y es que en medio de esta crisis debe salir a relucir la resiliencia y también nuestra capacidad para unirnos y solidarizarnos y poder seguir adelante. La pandemia indudablemente nos cambió la agenda de gobierno. Esta nueva agenda de desarrollo debemos verla como la oportunidad de evolucionar hacia un mundo más justo, en el que las personas tengan una mayor participación en las decisiones que afectan sus propias vidas. Y en este proceso corresponde a las cooperativas desempeñar un papel muy importante. Así que en medio de este espacio de estudio, reflexión y profundización sobre la problemática de la economía social y en especial del cooperativismo y mutualismo, debemos plantearnos qué papel en medio de esta crisis estamos jugando. ¿Qué papel pueden jugar las organizaciones frente a la erradicación de la pobreza, la equidad de género y la creación de empleo y la generación de ingresos? Teniendo en cuenta la violencia que ha vivido el país y de la que Santa Marta no ha sido ajena, la asociatividad es una gran oportunidad para todos, en especial para las mujeres, porque asociadas seguramente seremos más fuertes. Nosotros vamos a seguir promoviendo una gobernanza responsable y eficaz que sea un motor de transformación y de erradicación de las desigualdades, invirtiendo en proyectos y programas que generen oportunidades y como gobierno cercano a la gente, cuidando y valorando la confianza que han depositado en nosotros. Nos satisface que este seminario inicie, que tengamos en él 10 personas que participarán desde el distrito. Éxitos a todos y muchas gracias. Muy bueno, Birna, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, todas las personas que iban a ser, que son parte del panel, ya han dado su visión, han comentado desde su perspectiva en esta actividad de apertura. Si les parece, damos inicio a algunas preguntas, alguna ronda de preguntas o de expresiones. Lo que pedimos es que seamos muy sintéticos precisamente por el tiempo, ¿no? Creo que Dani Lorenzati estaba con la mano levantada desde hace tiempo. Dani. Pablo. Ahora sí. Apaga uno de los dos aparatos que tenés. Bien, disculpen la desprolijidad. Lo que pasa es que tenemos poco internet, bueno. No, la pregunta que es para Alexander, para el presidente de INAIS. Bueno, nosotros venimos trabajando en un proyecto que es el Producto de la Economía Social dentro de un consorcio, bueno, y llevarlo a cabo es nuestra realidad, que ya venimos haciendo intercambio con la cooperativa de transporte y con la cooperativa Mar Adriático, que es la que formamos el consorcio. Bueno, en cualquier momento vamos a tener una reunión, ya estuvimos viendo ese tema. Era comentarle un poquito de eso, y la pregunta es, en el momento de encontrarnos para realizar esa reunión. Bien, yo no alcancé a entender la pregunta. Te pido disculpas, no sé si no se escuchó. O sea, una observación, hay un programa de la economía social y solidaria de alimentos. Sí, ¿me escuchan alguna ahí? ¿Se escucha mejor? Sí, te escucho perfecto. ¿Y cuál es la pregunta, Pablo? La pregunta es que quedamos en una reunión a realizar con Alexander y con el conjunto para llevarlo a cabo. La Perfecto. pregunta es contar... Bien. Bueno, es parte de la agenda del instituto. Sí. Seguimos. Gustavo Silva. Gustavo, breve, conciso. Sí. Pregunta más. Hola, aún nos saludamos antes. Alexander, un gusto, soy delegado en Corrientes. Bueno, conoceremos personalmente en algún momento. Principalmente hoy me quedó el tema de cómo sería el camino, digamos, en tema de género y el tema de los excedentes que hablaste en esa primera parte de tu charla. Por ahí, ¿cómo sería el camino más operativo en eso, digamos? Por ahí me quedó eso nomás, una duda ahí. Gracias.
Bien, para Alexandre, entonces, el vínculo entre la agenda de género y la economía a construir. Bueno, bueno, un gusto, Gustavo. Parece que hay dos planos. Por un lado hay un plano que tiene que ver con la cuestión de la valorización del trabajo, y hay una agenda particular que nosotros estamos trabajando fuertemente, que tiene que ver con las cooperativas de cuidado, y que es justamente una de las actividades invisibilizada, subvalorizada, no valorizada, mal valorizada, llámelo como quiera. Entonces hay una operación del Estado que tiene que ver con operar el proceso de valorización. Operar el proceso de valorización significa que el Estado vuelve a hacer una mediación entre trabajo y capital. Es decir, media como mediaría una paritaria, ¿no? O sea, es volver a estructurar un sistema tripartito, pero en la ausencia de un patrón organizado o visible. Eso es una primera agenda, que es bastante compleja, pero que es importante, y que en el caso del cuidado se ve fuertemente, y que tiene que ver con tu pregunta sobre la articulación. Lo otro tiene que ver con crédito orientado. Es decir, orientar crédito a la producción vinculada a cooperativas de mujeres, de diversidades sexuales, que trabajan en articulación con una política vinculada a la lucha contra la violencia de género. Digamos, justamente tenemos que retomar una agenda de la autonomía económica frente a la situación de violencia, ¿no? Y esa dimensión pasa por procesos colectivos. Y una de las cosas que nosotros, digamos, defendemos fuertemente es la economía social, que es una frase que se ha instalado en la pandemia, es que nadie se salva solo. Entonces los colectivos son muy importantes para sostener procesos de aquella persona que transita, y sobre todo mujeres que transitan situaciones de violencia. Entonces es bien importante tener política orientada a eso. Entonces diría disputa por la valorización y distribución del crédito orientado a la producción para colectivos de mujeres, en particular vinculado a la agenda de violencia, pero no solamente. Digamos, en este año se creó una federación, que es la primera federación de cooperativas de mujeres, que se llama Atenea, que nuclea más de 10 cooperativas, la que es una agenda sobre la cual trabajamos activamente. Podría extenderme mucho tiempo, pero me parece que esos son los dos frentes. Gracias. Bien, las compañeras de la cooperativa Atenea y Zaida van a estar invitadas a alguna de estas charlas, así que Zaida es Maruk, así que vamos a abordar el tema. Ahí quería consultar Extensión Instituto de Ciencias Sociales, me imagino que será Gaby. Consultarle a Alexandre por la circulación de los efectos que mencionó en su intervención, si pudiera profundizar ese punto. Lucía. Yo, de los afectos que mencioné. Está bien. Sí, la había dejado picando para que alguien me hiciera la pregunta, gracias. No, tiene que ver con... Yo laburo mucho en un esquema analítico donde está en juego, pero ahí podría ser una hora más, pero voy a tratar de hacerlo así súper sintéticamente, que después Mira, el esquema de análisis tiene que ver, a ver, ¿cómo decir? Con que parte de los procesos colectivos de emancipación, ¿no? Tiene que ver con una cuestión que viene de Marx y de Deleuze, que a mí me gusta mucho, que es esa idea de que finalmente la explotación laboral es hacer específico algo que en potencia no es específico. Bueno, lo mismo pasa con las relaciones afectivas. Lo propio, sexoafectivas para ser más preciso. Lo propio de la dominación sexoafectiva es hacer específico algo que en potencia no es específico. Bien. Eso justamente en el ámbito de las relaciones de género implica circulaciones de la forma de la afectación, ¿no? Y donde
hay una tensión que me parece que hay que poner sobre la mesa entre valorización monetaria del trabajo doméstico y ampliación de la distribución de los afectos en el ámbito doméstico. ¿Se entiende? Entonces, es relativamente complejo decir, ¿cómo hacemos para que una relación sexoafectiva, en general en el marco del patriarcado, donde, digamos, los varones tienen están poco afectados en el sentido de orientado, su afecto no está orientado a un solo punto, sino que está afectado a muchos puntos. En cambio, en la relación patriarcal, las mujeres en general tienen una afectación específica de sus afectos. Entonces, salir de esas afectaciones específicas implica una circulación. El problema es que no es solamente el tema de la valorización en términos laborales del trabajo. Implica al mismo tiempo distribución del afecto y eso no es salarial, no está monetarizado. Entonces, para mí es muy importante conservar esa tensión entre monetarización de algunas prácticas y a su vez ampliación del afecto. Y es una agenda en particular hacia los varones, aunque se ven muchas veces también limitados en su forma de afectación, en particular en lo que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Y que no es necesariamente, digamos, salarizar el trabajo del cuidado del hijo o de la hija de uno, ¿entiendes? Sino que es asumir una circulación del afecto. Porque también ahí me parece que una cosa importante, y eso es una agenda que trae el tema del cuidado. ¿Sí? El cuidado es salarizar un tipo de relación social, no todas las relaciones afectivas. Entonces, nada, me parece que hay una tensión que tiene que ver con, si no se circula afectos, la circulación salarial y la discusión sobre los procesos de valorización se ve limitada. Esa tensión. Pero bueno, requeriría, digo, mucho más. Pero lo dejé picando porque me parece un punto importante, sobre todo porque en el cooperativismo y mutualismo también hay un afecto particular que circula y que se construye en la práctica cotidiana de lo que es vivir algo en común, que no es ese afecto cooperativo no es el mismo que el afecto que hay en una empresa o el afecto que hay en un Estado. Entonces, me parece importante que la dimensión afectiva, la circulación de las afectividades, esté también en el mapa, además de las dimensiones políticas, económicas y simbólicas. Bueno, muy bueno. El factor C, algo parecido al factor C de Raceto, todo eso no explicable desde las relaciones económicas que opera. Bueno, ¿quién más estaba? Hugo Yagüe. Bueno, gracias, Nahum. Hola, Gaby. ¿Qué tal, presidente? Bueno, la consulta, yo soy delegado territorial de INADES en Córdoba, y la consulta estaba orientada a algo que he visto en tus exposiciones públicas, Alexandre, y tiene que ver con que vos has manifestado visualizar al movimiento asociativo no como un hecho monolítico, sino como una categoría compleja en donde, al menos desde mi interpretación muy modesta, describís tres sectores: un sector ligado a la gran actividad económica, exportadora y demás, otro sector más ligado al mercado interno, y otro ligado a la economía social, ¿no? Y a la producción social de bienes y servicios. También hoy tangencialmente creo que lo mencionaste y también marcaste una política normativa que está en la agenda del instituto y que entiendo, y la pregunta va orientada a si va a dar cuenta de esa visión la política normativa del instituto en el futuro. Sí, eso tiene que ver con la cuestión de la relación a lo concreto, ¿no? Porque para mí hay algo en cooperativismo y en mutualismo que se conecta mucho con un vitalismo, en el sentido que se conecta con dimensiones de lo concreto que tienen que ver con la forma en la cual circula energía en el tejido social, que justamente no obstruye esa circulación de ese tejido. Bueno, la circulación de energía en el tejido social, es un trabalengua, la circulación de energía en el tejido social,
implica asumir esa heterogeneidad y los diferenciales, con lo cual, desde el punto de vista normativo, implica también tener normas adaptadas en función de las distintas formas. Y eso va desde la matrícula hasta el acceso al crédito, etc. O sea, no podemos pedirle lo mismo a una cooperativa de trabajo con pocos recursos que recién inicia a una gran cooperativa que tiene más de 100 años de trayectoria y de aprendizaje, ¿no? Entonces esa heterogeneidad hay que asumirlo, y a su vez que esa heterogeneidad no sea en desmedro de la articulación de la integración. Entonces eso es lo que hay que poder pensar, la heterogeneidad y lo común, esa es la tensión. Pero sobre todo evitar la homogenización, tanto conceptual como política, no llevar a que todo sea uno, hay que mantener lo plural y lo múltiple. Y eso es una forma de derecho, ¿no? Es una forma específica de organización del derecho. Dani creo que tiene resuelto ya el problema técnico, y después Álvaro está pidiendo la palabra, y si hay alguna intervención más, anotamos una más y vamos cerrando. Bueno, gracias, Nahum. Creo que se escucha, y disculpen recién un problema de internet, esas cuestiones que tenemos a veces. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por este evento, por este seminario, por esta iniciativa, a toda la gente, y más como local villamariense, un orgullo, y como representante de las cooperativas de productores de leche a nivel nacional. Quiero felicitar a Alexandre, que tengo la posibilidad hoy de conocerlo y escucharlo, y decirle que con mucha gente que estamos aquí presentes, desde ya estamos participando en INAES, ayudando, colaborando, con un vínculo con Nahum, con Carlos Yanisotto de Coninagro, y muy vinculado a todo el cooperativismo que siempre decimos nosotros, y que creo que se destaca, y por eso felicito la mirada como se está encarando el seminario y por lo que se está manifestando, como dentro de uno de los renglones importantes que recién se habló, con la iniciativa que ya se ha puesto en marcha de estos fondos, que han sido los fondos de aporte financiero de las mutuales para vincularlas con las cooperativas, aquellas cooperativas especialmente que generamos valor agregado, como siempre caracterizo al sector lácteo, que va desde la producción, desde el campo, a la mesa del consumidor, prácticamente cubriendo todo ese circuito. Y siempre destaco en esto, señor presidente Alexandre, que el cooperativismo en este rubro, agroalimentos, nos ofrecemos desde ya, y algún día vendrá a Villa María a comerse un asado y a probar los quesos, que desde ya está invitado para cuando esto se normalice, y visitaron cooperativas importantes de desarrollo a nivel nacional e internacional. Creemos que además podemos ser testimonio en esta economía. Usted habló mucho de estas cuestiones y se habla mucho, o sea, las cooperativas disponemos de los balances, somos una entidad semipública, digamos, somos una entidad social que respondemos a una asamblea, y esos balances y muchas cuestiones como listas de precios, productos, le doy ejemplos, hasta valores de exportación que se dan, son clarificadores y testimonios que sirven a veces en el contexto económico macro. Desde ya, ese segmento que en definitiva representa un cooperativismo mediano, intermedio, regional, que lleva el nombre muchas veces hasta del pueblo. Yo suelo decir, acá hay una cooperativa, se llama Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral, que es el nombre del pueblo. O sea, tienen 80, 90 años y se han fundado como un vínculo desde ya en su nacimiento con la localidad. Y así se sabe y se puede nombrar miles de cooperativas en el país con el nombre del lugar o del pueblo, como una forma de apostar a lo regional y seguir trabajando todo ese tema de valor agregado, de desarrollo.
Desde ya felicito por esta iniciativa a todos los participantes de la universidad, a esta mirada integradora con el sector académico y cooperativo, empresarial, asociativismo, y por supuesto, además de felicitarlo, a disposición para sumarlo en lo que haga falta y bueno, y humildemente disponer de nuestra experiencia y apoyarlos en toda esta iniciativa que están llevando adelante. Así que muchas gracias. No es una pregunta, sino más bien un apoyo a esto y compartir estos conceptos que se han vertido en este lanzamiento del seminario, que marca un antecedente, un antes y un después en Villa María, y felicitaciones de ya a toda la universidad y a Nahum y a todos los integrantes que tienen esta mirada. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, me toca hacer el ortigo ahora, pedirles disculpas públicas de que ya se hicieron las 9, se hicieron 2 horas, bueno, quedaron intervenciones y preguntas sin poder desarrollarse, pero bueno, hay otros compromisos que cada uno tiene que cumplir. Así que bueno, breve, agradecimiento muy grande para Alexandre, el presidente de INAES, para el gobernador de Magdalena, la gobernadora de Santa Marta, bueno, Gabriel Suárez, que es de la casa, pero hizo una exposición explicando por qué la universidad trabaja con este tipo de temáticas y desde una mirada desde el territorio. Entendemos que la discusión no es solamente económica, no es solamente cultural, no es solamente política, sino hace a una discusión de poder, y la discusión del poder requiere distribuir. Se genera poder distribuyéndolo, es un principio de la acción política, y las organizaciones de la economía social y solidaria nos permiten hacer esa distribución de poder. Entonces esa es un poco el encuadre que le queremos dar esto. ¿Cómo estamos discutiendo poder? Poder hacer cosas. Repetir el agradecimiento y decir que en los próximos martes vamos a avanzar con la agenda de temas presentada al comienzo. Si quedan cuestiones pendientes, por favor usen el grupo de WhatsApp o los diferentes canales de comunicación que les hemos proporcionado. Y bueno, bienvenidos a este seminario de la Universidad de Villa María. Un enorme abrazo y buenas noches. Gracias.